Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Diplomado en Espiritualidad Ignaciana. Llamamos a esta sesión La Tierra, nuestra casa común. Yo soy Dulce María Ramos y coordino el programa universitario para la sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana. Yo creo que no es para ninguno de ustedes extraño la cantidad de noticias que nos hablan sobre aspectos que nos llaman la atención y que nos preocupan. ¿Qué está pasando con nuestra casa común? Observamos noticias como los incendios en la Amazonía, los glaciares que están derritiéndose, tormentas, por ejemplo, acompañadas de granizo, como la que ocurrió en Jalisco hace unas pocas semanas, las inundaciones derivadas pues, de los huracanes o de tormentas torrenciales, el tema del aumento en la temperatura del planeta, que hace que los veranos, pues este último haya sido el más caluroso en los últimos, jamás registrado, pero también cuestiones que tienen que ver con la migración, las caravanas que hemos observado en los últimos meses, la contaminación por plásticos en los océanos, que está afectando todos los ecosistemas marinos, el tema muy delicado del asesinato de aquellos defensores de la tierra y el territorio, que pues en México es un tema muy preocupante. Por ejemplo, el asunto del sargazo en las costas de la Riviera Maya. Todas estas noticias, pues que observamos, que nos llegan en las redes sociales, nos hablan de una crisis, pero hablemos de algunos datos. A partir de la revolución industrial, el impacto del ser humano en el planeta ha sido muy fuerte, derivado del incremento poblacional, el desarrollo científico y tecnológico, de los patrones de producción y consumo, y del modelo de desarrollo hegemónico. Esta gráfica nos habla de la población mundial en los últimos 12,000 años. Por muchísimo tiempo, la población mundial se mantuvo relativamente constante, pero observamos que es a partir de la revolución industrial, es decir, de 1700 a 1800, cuando tiene un crecimiento exponencial. Aquí tenemos el año 1900, teníamos 1.650 millones de habitantes, y en poquito más de 100 años creció hasta 7.700 millones de habitantes, que es la población actual, ¿no? Este crecimiento poblacional conlleva, por supuesto, un aumento en la demanda de recursos para satisfacer las necesidades de esta población creciente. Se espera que para el año 2050 la población mundial alcance los 9,000 millones de habitantes, lo cual implicará, por supuesto, como decimos, pues la necesidad de mayores recursos naturales para poder satisfacer todas las necesidades de la población. Aunado a esto, en los últimos años hemos también observado cómo las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, CO2, metano, etcétera, han aumentado drásticamente. Esto, pues, derivado de este modelo de desarrollo que es dependiente de los combustibles fósiles. En los últimos 40 años, este aumento en las emisiones, por supuesto, también ha sido exponencial,
y ha provocado que la temperatura media del planeta aumente de 0.8 a 1 grado centígrado. Esto trae enormes consecuencias, como seguramente ustedes ya las conocen, y algunas de las cuales observamos pues ya como algo que está ocurriendo, y lo pudimos constatar pues en las noticias que mostramos al principio de la sesión. Como observamos en esta gráfica, la temperatura media global del planeta ha aumentado desde los inicios de la revolución industrial. Aquí podemos observar cómo va creciendo, y en 2018, 2019 alcanzamos no hay mucha coincidencia entre las fuentes, pero algunos hablan de 0.8, otros hablan de 1 grado centígrado de aumento en la temperatura global del planeta. Es interesante observar que son 100 empresas las responsables del 52% de las emisiones de CO2. Son solo estas 100 empresas alrededor del mundo que pues contribuyen con más de la mitad de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Otro aspecto pues muy preocupante es la pérdida de la biodiversidad. El informe publicado por la WWF nos habla que entre 1970 y 2014 las poblaciones de vertebrados han disminuido un 60%. Sabemos que esto pues tiene, por supuesto, muchísimas consecuencias en la biosfera, y la pérdida de la biodiversidad también conlleva la pérdida de diversidad cultural. Por otro lado, estamos siendo también testigos de la degradación de los ecosistemas marinos. Las mismas emisiones de CO2 están provocando la acidificación de los océanos, y con la acidificación de los océanos, por supuesto, también la pérdida de los arrecifes de coral. Los arrecifes sostienen más de 1/4 parte de la vida marina, pero el mundo ya perdió casi la mitad de sus corales. Se estima que en los próximos años, si este problema continúa, como es pues probable que así sea, se estarán perdiendo prácticamente 90% de los corales del mundo. Por otro lado, los plásticos contaminan todos los principales ambientes marinos. Por otro lado, observamos también un aumento de la pobreza y la desigualdad a nivel global. 42 personas en el mundo poseen la misma riqueza que los 3.700 millones de personas más pobres. O sea, aquí nos habla de una desigualdad tremenda. El 1% más rico acumula más riqueza que el resto de la humanidad. En México esto también se observa. El 43% de la población se encuentra en pobreza. El 50.6% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, y el 72% es indígena. Aunado a esto, observamos pues que existe una desconexión, un vacío existencial, hay pérdida del sentido de la vida. Todos estos problemas, aparentemente aislados, aparentemente desconectados, forman parte de una crisis socioambiental. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si', nos recuerda que no hay dos crisis separadas, una ecológica y una social, sino que son una sola y compleja crisis
socioambiental. Entonces, todos estos aspectos de los que hemos hablado, todos los aspectos ecológicos, la degradación y los aspectos sociales están íntimamente relacionados. Por lo tanto, hablamos de una crisis de la civilización moderna. Una crisis que es compleja porque tiene muchos aspectos que están interrelacionados, es multidimensional, como dijimos, pues tiene aspectos económicos y ecológicos, sociales, y es de carácter global. Esta es una crisis que tiene dimensiones planetarias. Nos encontramos, por lo tanto, en un momento crítico de la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos enfrentado una situación de esta naturaleza. Nos aproximamos a un punto de no retorno. El 2030 es una fecha particularmente importante. El panel intergubernamental de cambio climático ha dicho que tenemos hasta el año 2030 para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que desde la revolución industrial hasta este momento hemos aumentado la temperatura del planeta a 0.81. Quiere decir que estamos a 11 años de lograr limitar, la necesidad de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5. De no ser así, el panel intergubernamental advierte que las consecuencias podrían ser catastróficas en muchos aspectos. Entonces, el 2030 es una fecha particularmente importante. Tenemos que actuar de manera urgente para poder frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En dónde se nos perdió de las manos este asunto? El modelo de desarrollo dominante, es decir, el modelo de desarrollo que en Occidente ha sido hegemónico, es un modelo de desarrollo que busca crecer a toda costa. El crecimiento en un planeta de recursos finitos es imposible. Es decir, este modelo de desarrollo es insustentable, no se puede mantener en el tiempo. Es un modelo de desarrollo altamente dependiente de los combustibles fósiles y por lo tanto, pues ha provocado esta crisis climática. Los patrones de producción y consumo son insostenibles. No es posible, como decíamos, seguir explotando los recursos porque los recursos son finitos. La Tierra, además, no tiene la capacidad de absorber los residuos de estos modelos de producción y consumo. Nuestros estilos de vida, estos estilos que definitivamente nos han traído muchos beneficios, también han provocado graves daños al planeta. La explotación de la naturaleza y de la fuerza del trabajador, pues también son característicos de este modelo de desarrollo hegemónico. Entonces, ante tal encrucijada, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento de crisis y, pues como dicen muchos autores, también de oportunidad, ¿no? Nos tocó vivir, nos tocó nacer en una época apasionante en cierto sentido, pues porque tenemos la oportunidad de darle un giro, de transformar cómo las cosas han venido sucediendo y crear un mundo sostenible, un mundo en donde sea posible lograr o garantizar el bienestar de la población, pero dentro de los límites de la naturaleza. ¿Cómo podremos llegar a esto? Bueno, pues necesitamos por lo pronto transformar nuestra visión del mundo.
¿Qué quiere decir transformar nuestra visión del mundo? Tenemos que encontrar un nuevo modo de ser y estar en el mundo, modificar nuestros patrones de consumo, tener estilos de vida mucho más austeros, que sí podamos satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales, pero dentro de los límites de la naturaleza. Construir una ética del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero, tener como valor principal la vida y proteger a los demás seres humanos con los que compartimos el planeta, pero también con los otros habitantes de la comunidad de la vida. Saberse parte de esta trama de la vida, reconectar con la naturaleza y valorar la diversidad biológica y cultural. Es fundamental que transformemos nuestra visión del mundo. De otra manera, las acciones que hagamos serán insuficientes. Transformar nuestra visión del mundo quiere decir transitar del antropocentrismo, el ser humano por arriba de toda la naturaleza, a una visión biocentrista, en donde el ser humano se coloca dentro de la trama de la vida y reconoce su dependencia, su ecodependencia de otros seres, de todos los seres vivos, y también la dependencia entre nosotros mismos. Por lo tanto, requerimos líderes para la sustentabilidad, requerimos de personas que hayan comprendido pues cuál es esta situación y trabajen en favor de la construcción de esta sustentabilidad. Necesitamos líderes para la sustentabilidad. Requerimos transitar de las acciones individuales a la colaboración. Muchas veces creemos que las acciones individuales, pues con no utilizar botellas de plástico, o rechazar los popotes, o apagar la luz, con eso es suficiente para poder aportar nuestro granito de arena a la solución de este problema. Las acciones individuales son importantes, sí, claro que lo son, pero no son suficientes. No es suficiente con lo que nosotros hagamos individualmente. Necesitamos trabajar con otros y con otras para crear este mundo sustentable que requerimos. ¿Cuáles son algunas posibilidades de acción? Bueno, pues participar como voluntario en colectivos sociales o en organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas que tienen abiertas sus puertas para que trabajemos como voluntarios, o bien formar parte de un grupo ambiental o una organización de la sociedad civil. Otro aspecto que podemos considerar es repensar nuestro quehacer profesional. Si somos comunicólogos, o somos diseñadores, o somos arquitectos, ¿de qué manera el ejercicio de nuestra profesión tiene impacto en la naturaleza y en la sociedad? Y de esta manera pensar cómo podríamos reorientar nuestra profesión para poder hacer podernos convertir en agentes de sustentabilidad. No hay tiempo para ser pesimistas. Es momento de actuar. Como vimos hace un momento, tenemos muy poco tiempo para actuar y poder, de alguna manera, revertir lo que ha sucedido hasta este momento. La invitación, pues, es actuar. La invitación es a trabajar en favor de la sustentabilidad. Ya hay mucha gente alrededor del mundo que está haciendo cosas y que está haciendo cosas muy interesantes.
Ahora mismo veremos algunos ejemplos de esas cosas que ya están sucediendo en el mundo, que nos animan, que nos dan esperanza y que nos, pues de alguna manera nos inspiran para nosotros mismos transformar nuestra vida, transformar nuestros patrones de consumo y construir una nueva visión del mundo, pues mucho más sistémica, mucho más conectada, en donde nos entendamos pues como parte de la naturaleza y trabajemos en favor de la vida. Muchas gracias por su atención. Ahora veremos lo que está sucediendo, aquellas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo que están dirigidas a la construcción de este mundo sustentable, ambientalmente sustentable y socialmente justo. Veremos algunos ejemplos en el campo de la alimentación. Hay iniciativas como esta en el Reino Unido de crear espacios para la producción de los alimentos. Estos buscan cambiar el entorno y crear un sentimiento de comunidad. Por ejemplo, jardines ubicados en sitios públicos como edificios, escuelas, hospitales. Surge como una alternativa al desplazamiento y para hacer revivir las ciudades. La idea no es reemplazar a las zonas rurales, se trata de cultivar en lugares cercanos en donde vive la gente. Aquí tenemos un ejemplo, la granja Bec Halloween, una escuela de permacultura en Normandía, Francia. En México también tenemos ejemplos interesantes, como es el bosque de niebla, en el estado de Veracruz. Es un centro de ecología, pero también pues, es un lugar en donde se enseña a la gente a a cultivar y a tener sus casas autosustentables. En el campo de la energía, pues tenemos el aprovechamiento de muchas energías alternativas, como la utilización de la energía maremotriz, la microhidráulica, que aprovecha, pues utiliza, por ejemplo, las corrientes de ríos. En el campo de la economía también observamos ejemplos interesantes, como el surgimiento de monedas locales, el aprovechamiento la economía circular, que es un sistema de aprovechamiento de recursos donde lo que se busca es que los mismos residuos vuelvan a formar parte del ciclo de producción y que por lo tanto no haya residuos que tengan que ser dispuestos. Ejemplos hay alrededor del mundo, ya muchos. La producción orgánica, por ejemplo, la miel mexicana, que ha sido reconocida como un producto pues orgánico de calidad que se está exportando a distintos países. La economía social y solidaria, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en casa lo tenemos muy cercano con Capeltic. El tema del activismo, hay mucho activismo y recientemente, bueno, pues el tema de Greta Thunberg, esta chica sueca que pues un día decidió que tenía que hacer algo, que el tema del cambio climático le preocupaba su futuro y decidió ponerse en huelga, irse a sentar enfrente del Parlamento sueco para poder exigirle a los gobiernos actuar de manera decidida frente al cambio climático.
El activismo de esta chica de tan solo 16 años, en un año, ha sido impresionante lo que ha logrado. Ahora, pues este movimiento es un movimiento global, ha alcanzado a todos los rincones del planeta y se está, por ejemplo, haciendo un llamado a una huelga global por el clima ahora 20 de septiembre próximo. Seguramente ustedes han visto en las redes sociales Trash Tag Challenge, ¿no? Movimiento para recoger la basura. Ha sido también un movimiento que ha alcanzado dimensiones globales. Es momento, como decíamos, de actuar. No hay tiempo para el pesimismo. No podemos pensar que las cosas, que no hay nada que hacer, que las cosas seguirán como han sido hasta ahorita. Hay muchos ejemplos de que las cosas sí pueden cambiar y por lo tanto nosotros podemos ser esos motores de cambio, esos motores de transformación que hagamos de nuestros espacios algo distinto. Entonces, pues la invitación es a que ustedes se sumen como líderes, como motores de transformación socioambiental. Muchas gracias por su atención.